de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bien, Pablo escribió esta carta a las iglesias de Galacia. Galacia era una región donde habían varias iglesias, mínimamente había 4, ¿verdad? La de Antioquía de Pisidia, la de Iconio, Listra y Derbe. Posiblemente había más. Pero Pablo le escribe esta carta a esas iglesias porque eran creyentes nuevos, recién nacidos, nuevos en la gracia, y tenían aproximadamente 1 o 2 años de haber nacido de nuevo. Eran creyentes muy nuevos. Entonces Pablo le escribe esta carta porque algunos individuos de Jerusalén, judíos, ¿verdad? 100%, que habían puesto la fe en Cristo Jesús, habían llegado a esa región, que estaba retirado, ¿verdad? Y llevan a las iglesias a decirle a los hermanos que la fe sola en Cristo Jesús no es suficiente para salvar, sino que ellos tienen que guardar la ley, ellos tienen que circuncidarse y guardar los 613 mandamientos que tiene la ley de Dios dada a Moisés en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que por cierto, que el primer paso, repito, era la circuncisión. Luego todas las fiestas y todas las festividades que mandaba la ley mosaica. Entonces, era una carga bien pesada. Entonces ellos querían agregarle al evangelio de la gracia de Dios. ¿Y qué es el evangelio? Denis lo dijo varias veces cuando estuvo aquí cantando. El evangelio es una buena noticia. Bien, yo tiene que hablar del evangelio. Y la buena noticia es que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Él fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y cuando alguien cree eso, pone la fe en eso, confía en eso, nace de nuevo. Oye, y alguien va a preguntar, mire hermano, y no tengo que bautizarme o leer la Biblia, como te digo hace poco. Eso es en el terreno de la santificación. La justificación o el nuevo nacimiento es por la fe sola en Cristo. Cuando alguien le agrega algo a la fe sola en Cristo para salvación, está diciendo, Cristo, no hiciste una obra completa en la cruz. Ahora yo tengo que hacer esto o aquello, ¿verdad? Entonces, hermano querido, ¿verdad? Se requiere que si alguien no ha nacido de nuevo, si alguien no ha sido regenerado, adoptado en la familia de Dios, justificado, crea que Cristo pagó en la cruz por todos sus pecados. Aquí no vamos a decirle que repita una oración o que pase al frente. No, que usted ejercite la fe en el sacrificio todo suficiente y completo de Cristo para pagar sus pecados pasados, presentes y futuros. Alguien puede decir, pero mire, eso me suena como libertinaje, como que hoy tengo ya libertad de hacer lo que yo quiera. No. Cuando Cristo murió en la cruz hace más de 2000 años aproximadamente, todos nuestros pecados eran futuros. Habíamos nacido. ¿Verdad que tiene lógica? Entonces, algunas cosas, hermanos, tenemos que entenderlas por la lógica, por razonamiento humano, otras a través de la Biblia. Entonces, la doctrina de la justificación por la fe sola en Cristo está en la Biblia, ¿verdad? Y vamos a ver acá
Este es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, una persona que no ha nacido de nuevo necesita creer eso, ¿verdad? Creerlo con todo su corazón, o creerlo con una fe sencilla. Ya cuando usted ha nacido de nuevo, comienza el proceso de santificación que dura toda la vida y que es a través de las Escrituras y el Espíritu Santo. Porque con nuestro esfuerzo personal no podemos agradar a Dios ni santificarnos. Tiene que ser con el poder de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso decía Pablo, andad en el Espíritu y no vas a satisfacer las obras de la carne. Entonces, ve usted la justificación y la santificación. Las notó, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema en el creyente? Que no queremos crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Creemos que venir al culto, oír una conferencia es suficiente. No, esta es simplemente una clase, hermano. Es una clase tipo universidad, pues. Los que van a la universidad saben que van a la clase presencial y luego en su casa tienen que estudiar, ¿verdad? Para sacar buenas notas. Igualito aquí, hermano. Pero el creyente típico que hace, asiste a su culto el domingo y luego se desentiende de las Escrituras, de la voz directa de Dios para el ser humano. Entonces ahí está la deficiencia de los creyentes modernos, ¿verdad? Que más parecemos turistas espirituales que creyentes nacidos de nuevo, con responsabilidades. Muy bien, el versículo clave de Gálatas es el 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El problema con este versículo es el término justificado, que aparece aquí, que aparece aquí y que aparece aquí. ¿Y qué es ser justificado? Es ser declarado justo por Dios. No es ser hecho interiormente justo, porque eso le corresponde a la santificación. ¿Me entendió? Entonces, el ser justificado es ser declarado justo por la máxima autoridad del universo. Dios declara justo a toda persona que pone la fe sola en Cristo Jesús. Luego comienza la santificación. Muy bien. Ahí tenemos, esta es la estatua de la libertad para muchas personas. Bueno, y la veneran. Hermano, la estatua de la libertad de los creyentes es eso. Ese es un cuadro de un pintor español de apellido Dalí, ¿verdad? ¿Ah? Ajá. Sí. Entonces, hermano, ¿por qué pongo esa imagen aquí? Porque Gálatas es la carta magna de la libertad cristiana. Oigan bien, que cualquiera puede confundirlo y caer en la zanja de libertinaje, pero es la carta de la libertad porque reconocemos a través de Gálatas que por la fe sola ya hemos sido constituidos hijos de Dios eternamente y para siempre. Y nuestra posición en Cristo nunca la vamos a perder ni va a cambiar. Aunque sí nuestra condición puede cambiar. Podemos ser creyentes espirituales maduros o creyentes inmaduros, parecidos a niños en Cristo. Usted decide cómo va a vivir. Pero que es hijo de Dios, es hijo de Dios. Entonces, repito, su posición en Cristo no cambia, pero sí su condición. Van a haber días que usted, bueno, hoy, domingo, pero veo como creyentes maduros, detectivos, serios, analíticos, ¿verdad? Pensando en las escrituras, pero quiero verlo en la noche en la casa, cuando le quema el café a su esposa, o
o no le gusta la comida que le hago. Quiero verle la cara. Entonces, fácilmente podemos pasar de una posición de creyente maduro a un creyente inmaduro, que se enoja por cualquier cosa en la casa, que reclama por cualquier cosa en la casa, que no le gusta el ruido, etcétera, etcétera. Los que están casados me entienden. Los que están afuera quieren meterse en el rollo. Piénsalo bien. Piénsalo bien. La carta de la libertad cristiana, Gálatas. Número 1, la apostasía de los Gálatas, versículo del 6 al 7. Gálatas 1, 6, 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermano, esos dos versículos son las palabras más fuertes de Dios para los creyentes hoy en día. Te lo digo con autoridad porque he leído el libro varias veces. Y es de poner atención a cada... Yo tuve un maestro de Biblia que me dijo, Will, tenés que ponerle atención a cada palabra de la Biblia porque una palabra te puede decir mucho. Y es cierto, hermano. Pablo estaba maravillado, asombrado, que pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Dios. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. El punto es, ¿puede usted distinguir un evangelio diferente al de la Biblia? ¿Puede usted identificar a un predicador y decir, este hombre predicó 1 hora, pero no mencionó el evangelio? ¿Puede usted distinguir esos evangelios diferentes que hay hoy en día? Por eso aquí se está entrenando usted. Versículo 7. Dice Pablo, no que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir o aumentarle al evangelio. Es muy típico oír decir, si tú te quieres salvar, tienes que poner la fe en Cristo Jesús y vivir una vida santa. ¿Puede usted vivir una vida santa, hermano? Todos los días, cada segundo de la vida sin pecar. Imposible. Por eso nuestro Dios lo resolvió dando la salvación por gracia, gratis. Porque por gracia soy salvo por medio de ¿qué? ¿Y hay ahí algo que hay que hacer? No. Cuando usted ejerce la fe, no hay nada que hacer, sino que hay que creer lo que Cristo hizo en la cruz. Y esto no de vosotros, ¿verdad? La salvación, pues, es donde Dios es un regalo, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, los evangelios diferentes hoy en día le agregan obras al evangelio, no por obras. Una obra pequeñita, tienes que vivir una vida santa. Tienes que demostrar que has nacido de nuevo. Tienes que bautizarte. Aún dicen, no, tienes que casarte. ¡No! No, es que los requisitos son al antojo del predicador. Ahí están algo. Sí es importante que una pareja que está en unión libre se case, pero son salvos si han puesto las personas en Cristo. Entonces, eso se llama legalismo. Y ponen argumentos, mire, hermano, bla, bla, bla. Entonces, cuando yo clarifico el evangelio, ¿verdad? Es para que usted tenga seguridad, certeza y convicción que ha nacido de nuevo. Es lo que me interesa. No me interesa su vida personal y particular, si vive en unión libre, si es casado, si es soltero, divorciado, amarrado, enchuchado, pero no es correcto, Will. Pero bueno,
no me interesa su estado civil, su vida particular. Yo oro y anhelo que todo individuo que pone los pies en esta iglesia pueda nacer de nuevo y ser justificado. ¿Entienden? A eso que me mandaron a mí. Pero algunos pervierten este evangelio y ponen requisitos que suenan espirituales. Tienes que tomar la cruz de Cristo y seguirlo. ¿Está eso en la Biblia, hermano? Sí, está. Y eso es para creyentes que han nacido de nuevo. Usted puede ser un creyente verdadero, nacido de nuevo, hijo de Dios, salvo. Pero usted puede pasar de creyente a ser un discípulo verdadero. ¿Y quiénes son esos? Los que han tomado la determinación de estudiar y prepararse. Y toman la cruz de Cristo y lo siguen. Porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Entonces, usted va a decidir si quiere ser siempre un creyente verdadero, ¿verdad? Salvado, justificado, excelente. Pero si quiere avanzar en la vida cristiana, tomemos la cruz de Cristo y sigamos. Porque al servir al Señor, vamos a recibir, no vamos a recibir aplausos, sino que críticas, señalamientos, etc. ¿Verdad? Usted decide qué va a hacer con su vida. El lenguaje más fuerte que Dios usa en todo el Nuevo Testamento es en referencia al Evangelio. Pablo llega a decirle Gálatas insensatos, que es una traducción bien noble y bien diplomática. En otras versiones dice Gálatas, ¿cómo dice Denis? Es de lo menos. Hay otras más fuertes. Gálatas estúpidos. Tan pronto se han alejado, habiendo recibido el Espíritu Santo por la fe, ahora quieren vivir conforme a la carne, es decir, a través del esfuerzo humano. Hermano, quiero que le quede algo bien claro. El momento que usted puso la fe en Cristo, pasaron muchas cosas que lamentablemente no las explican. Cuando usted puso la fe en Cristo, hermano querido, el Espíritu Santo vino a regenerarlo interiormente. Lo vino a habitar, su cuerpo se convirtió en templo de morada. Usted fue sellado, tiene el sello de Dios, por eso estamos para siempre. Y además usted fue bautizado. Y la palabra bautizado significa sumergir. Usted fue sumergido en el cuerpo de Cristo. Usted está ahora en Cristo. Ya no está en Adán. Entonces, por eso, hermano, la vida eterna es segura y es para siempre. Por eso, porque el Espíritu vive en usted. En los no creyentes no vive el Espíritu Santo. Ellos tienen solamente una naturaleza pecaminosa que les inclina a hacer lo incorrecto. Pero yo voy a seguir, hermano, tengo mucho que decirle. Porque por medio del mensaje del Evangelio, los incrédulos podrán hallar la forma como salvar sus almas del lago de fuego. Sí, eso es un hecho. Una persona sin la dirección correcta nunca podrá llegar al lugar correcto. Ajá. Usted puede identificar fácilmente y decir, esas personas de esa religión van en una ruta incorrecta, ¿verdad? Lo puede identificar fácilmente. Pero otras personas creen que el asistir a una iglesia evangélica, sea la que sea, ¿verdad?, es bueno, porque no es católica. No, porque también en una iglesia evangélica le van a mostrar un camino equivocado, un camino donde le van a agregar algo a la fe para salvación. Usted tiene que identificar eso, ¿verdad? Haga el ejercicio. Yo veo, cuando tengo tiempo un poco, los predicadores famosos de San Miguel, con iglesias numerosas, no están predicando el evangelio, no. Y ahí me quedo. El alejamiento de la verdad. Número 1.
ellos se alejaron del Evangelio de manera muy rápida, probablemente entre 1 o 2 años después de la salvación. Sí, los gálatas, como no tenían mucho conocimiento, ¿verdad?, se alejaron. Antes que se me olvide, hermano querido, si usted es miembro de esta iglesia, yo le animo que se deje discipular. Nuestro hermano Denis discipula acá. A la hora de los cultos, él puede darle el discipulado del libro del Evangelio. O si usted gusta, del día martes. Pero aquí estamos, hermano, decididos a que usted aprenda Biblia. No solamente que esté así como un oidor, ¿verdad?, sin preguntar. No, nosotros sabemos que esta doctrina causa muchas preguntas. Hermano, ¿y si yo no me bautizo en agua, soy salvo? Sí, es por la fe de Cristo Jesús. Hermano, ¿y si yo no leo la Biblia, soy salvo? ¿Respuesta? Sí. Pues léala para aprender y crecer. Hermano, ¿y si yo no oro luz? Que es lo normal de los creyentes, ¿soy salvo? Claro. Claro. Mira, hermano, si la vida eterna fuera por leer toda la escritura, los 63 libros, acá la mayoría, bye bye. ¿Sí o no? Y entonces, Lo que vamos a ver en este pasaje es que es posible ser salvo y alejarse de la fe. otro mito, ¿me entiendes? Lo que vamos a ver en esta clase es que es posible ser salvo por la gracia y alejarse de la iglesia local. En la mayoría de las partes dice, no, si tú te alejas de la iglesia, perdiste la salvación. Error número 1. Error número 2 es, tú nunca fuiste salvo. ¿Pero por qué? Porque el predicador no predicaba el evangelio claro. Entonces, acá le decimos, si usted nace de nuevo y viene el Espíritu Santo, es igual a Dios para siempre. Para darle a usted seguridad de salvación. Claro, no es la voluntad de Dios que usted se aleje de su iglesia local, porque esta es una escuela de entrenamiento, de enseñanza. Y Dios quiere que usted crezca, que avance en la vida cristiana. Pero se lo digo porque es típico y le meten miedo a la gente. Si te alejas, si te vas, perder la salvación. No. Es como que su hijo físico se vaya para Australia y nunca le escriba y nunca hable con usted. ¿Deja de ser su hijo? No. Igual pasa con el creyente. Pero el creyente, cuando hace esto, es posible que cualquiera que esté aquí lo haga, ¿sabe qué puede pasar? Como la historia del hijo pródigo. Yo les enseñaba ayer a los alumnos en la clase de que las personas que más miserablemente viven en este mundo son creyentes alejados de Dios, de la gracia de Dios. Porque, hermanos, esa palabra miserable suena muy duro. No, Pablo la usó en Romanos 7. Y Pablo la usó porque lo bueno que él quería hacer no hacía. Y lo malo que no quería hacer, eso hacía. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo, queriendo hacer la voluntad de Dios, se sentía miserable. Y que de un hijo de Dios precioso que ande por ahí de aventurero, sacándose los cercos como caballo relinchón. Ya se le hermano. ¿Qué le puede pasar, hermano? Puede recibir la disciplina de Dios. Puede recibir la disciplina máxima de Dios. Que de eso voy a hablar otro día, no ahora. Por otro lado, lo que vemos en el libro de Gálatas es que Dios espera que nosotros continuemos en la fe y crezcamos en la fe. Esa es la voluntad de Dios, que continuemos en la fe y que crezcamos en la fe. La dirección Que tenía esta
deserción era que estaban alejados de Dios y de la gracia de Cristo y próximos a otro evangelio. Cuando una persona está siguiendo un evangelio diferente, miren, voy a usar el término que usa Pablo. Un evangelio diferente, hermano, está alejado de Dios. Porque no está haciendo lo que Dios dice. Yo les ponía el ejemplo ayer a los hermanitos en el seminario. Sí, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y Dios les dice, maten un cordero y pongan la sangre en los dinteles, ¿verdad? Para que el ángel de la muerte no mate al hijo primogénito. Un judío hubiera dicho, no, a mí me gustan los animalitos, yo no voy a matar a un cordero, mejor voy a matar a ese gato del vecino, el gato que anda molestando, y lo voy a matar y voy a poner la sangre. ¿Qué hubiera pasado en ese hogar, hermano? Se hubiera muerto. Porque el individuo quiso hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Así le pasa a muchas personas hoy en día. No, yo quiero creer esto. No. Tienes que creer lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, hermano, miren, se lo digo de corazón. A mí me da lástima ver gente tan buena yendo a iglesias tan malas. Pero sé que también es por la negligencia de no leer las Escrituras. Están ahí en lugares, es más, que les exige uniforme y dinero y tenés que hacer esto. Mire, la gente lo hace bien mal. Y activismo, y irlia, y drama, y esto, y colabora a la gente. Es que no saben que son trampas. Ellos creen que haciendo ese esfuerzo humano se van a sentir más seguros de la Santa Cruz, equivocados. Entonces, esa gente, hermano, que sigue un evangelio diferente, está lejos de Dios. Por eso se vuelven muy activistas en su iglesia, porque no tienen seguridad de salvación. El versículo 6 enseña que no solamente se alejaron de la verdad, sino que también se alejaron del Dios Padre. ¿Afecta la doctrina tu relación con Dios? ¿Afecta la enseñanza bíblica tu relación con Dios? Respuesta: sí. Cuando la gente se aleja de la verdad, de la palabra de Dios, también se aleja de Dios. Mire, la gente tiene fe. La gente que va a las iglesias tiene fe y cree lo que el predicador dice del púlpito. Y no son como los de Berea, que escudriñan la Biblia a ver si la Escritura dice eso, ¿no? Sino que solamente aceptan como verdad irrefutable todo lo que sale del púlpito. Y le digo, hermano, hoy domingo muchas cosas que Dios nos ha mandado van a salir de los púlpitos. Y la gente lo va a tomar como que es verdad de Dios. En la medida en que conozcamos la palabra de Dios, vamos a ir creciendo en la gracia y conocimiento y conociendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hemos hecho los días martes acá, hermano, con nuestro seminario? Hemos enseñado Romanos desde Romanos 1:1 y vamos a enseñarlo hasta el último versículo de Romanos 8. Ahí Pablo enseña la justificación, la santificación y la glorificación. Pablo en Romanos enseña el evangelio de la gracia. Pablo en Gálatas, lo que estamos viendo ahorita, él defiende el evangelio de la gracia, porque es lo más atacado hoy en día. ¿Es cierto que hay más de un evangelio verdadero? ¿Hay varios evangelios verdaderos, hermano? No. Hay muchos evangelios falsos, pero solo hay un evangelio verdadero. Versículo 6. Heteros, diferentes, distinto de otra clase. Para seguir un evangelio diferente, heteros. Esta es la palabra griega que Pablo utiliza en el versículo 6 para decir un evangelio diferente. Él lo dice de una manera elegante. Yo diría un evangelio falso. ¿Y alguien con un evangelio falso se puede salvar? No.
Si usted le pide el número de teléfono a una persona que le urge hablar con ella y él le da un número falso, ¿se va a poder comunicar? No, es falso el número. Igual un evangelio es falso. El problema, y insisto, es que las personas que asisten a las iglesias no leen. Ahí está el daño. Hay evangelios modernos, light, diferentes, distintos, sin propiciación, sin redención, ni justificación. Mire, aquí no es que queramos hablar raro, ¿verdad? Y llevarnos con palabras técnicas y rebuscadas. No, hermano. Ya le dije, la palabra justificación, ayer vimos en la clase, Pablo intencionalmente la utiliza. Es porque le dije, es de ser hecho justo por Dios, no es ser hecho internamente justo por Dios. ¿Es tan difícil de entender eso? Sí, es difícil. Hemos estado acostumbrados a sermoncitos para cristianitos. Aquí estoy resumiendo yo Romanos, ¿verdad? La propiciación. ¿Qué es la propiciación, Denis? Que la muerte de Cristo pagó todos nuestros pecados y satisfizo la ira y la justicia de Dios. Esa es la propiciación, ¿verdad? Cuando Cristo murió, la ira y la justicia de Dios quedaron satisfechas porque ya uno murió por todos los pecados de todas las personas de todos los tiempos. Dios se dio por satisfecho. Dios, que es justo y santo, no va a dejar impune el pecador. El punto es que mis pecados, sus pecados, fueron castigados por el Cristo. Es más, nosotros morimos con Cristo. Es más, nosotros fuimos sepultados con Cristo. Y fuimos resucitados con Cristo para una nueva vida. Esa es la doctrina de la identificación, Romanos 6, 3 y 4. Entonces, la propiciación es la base de la redención y la redención es la base de la justificación. Entonces, usted va a oír por ahí sermoncitos sin sangre, sin cruz, sin perdón de pecados, sino que haga esto, haga aquello, colabore, siembre. Dios lo quiere sano y próspero, para que Dios le dé también a usted. Ponen palabras en la boca de Dios y el Señor la dice. ¿Entienden? No. Dios dio a su Hijo para que los pecadores alcancemos la vida eterna. Perdón. Si usted va a un restaurante, a una pupusería y pide una coca, es coquero, ¿verdad? Sí, hombre, se le ve cara de coquero, le gusta la Coca-Cola. Bueno, Lizardo va a la tienda, quiero una soda, ¡pum! ¿Qué te dan? Una coca, porque sos coquero. Indiscutiblemente. Ya le dice el nombre, pues, ¿verdad? Y dice, quiero una coca. Pero viene la muchacha que está ahí atendiendo, dice, y le lleva a él. Y le dice Liz, yo quiero una coca. Ay, hijo, hombre, coca, Pepsi, casi es lo mismo. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Así son esos evangelios diferentes. Se parecen, ¿verdad? Se parecen. Pero fíjense, de hecho, hasta la presentación no es igual. Es más, compiten ferozmente que esas dos marcas. No son iguales. Entonces, así también ahora han mezclado algunos evangelios diferentes. Se parecen mucho, pero son distintos. Entonces, usted tiene que identificarlo. Yo quiero salvacola, dice Denis. Ay, Denis. A ustedes les gusta la cola, ¿verdad? No importa. ¿Cuál es el único y verdadero evangelio de la salvación para pecadores humanos? El evangelio de la gracia de Dios, de la justificación por la fe sola en Jesucristo. Leer las dos. ¿Cuál es el único y verdadero evangelio de la salvación para pecadores humanos?
el Evangelio de la gracia de Dios, de la justificación por la fe sola en Jesucristo. Hermano, esta palabrita está en, ¿qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí ha estado todo el tiempo en la Biblia, ¿verdad? Y los sinónimos son salvación, ¿verdad? Eterna o vida eterna. Pero Pablo utiliza en Romanos esa palabrita, que es sumamente importante, ¿verdad? Muy, muy importante. En el griego, la palabra evangelio es evangelium. Bueno, angelium es mensaje. El evangelio es un mensaje bueno, una buena noticia. Te le dice a alguien, vamos a la iglesia. ¿Es una buena noticia, hermano? No. La gente no le gustan las iglesias. Más con el predicador, habla más de la hora. Me faltan todavía 45 minutos, Cali. Seamos reales. Yo cuando era un incrédulo, oír la palabra iglesia me molestaba. A mí me quedaba a media cuadra la iglesia donde iba mi mamá. Y cuando yo iba a la vagancia, al papi fútbol, yo hasta me cambiaba de calle, hermano. De acera, yo iba en la acera opuesta a la iglesia. No sabía que con los años Dios me iba a llevar allí, a ese zaguán, a recibir a los hermanos. Pero él me pasaba, ya estaba Oscar Vega ahí, que este Oscar. Yo lo recibí. Ay, anda soltero ahora, ¿verdad? Sí. Tengo la familia infectada. Ah, vaya. Bien, entonces, el evangelio es una buena noticia. Y usted tiene que comunicarle a la gente que Cristo en la cruz pagó por todas sus rebeliones y que Cristo da vida eterna. Entonces, el evangelio es buenas noticias. Y lo encontramos en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Yo le he hecho esta pregunta a personas: ¿qué es el evangelio? Ah, hermano, el evangelio es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No, esos son los evangelios. Romanos es el evangelio según San Pablo y el libro de Isaías es el evangelio según San Isaías. ¿Es el evangelio? Ah, es la iglesia evangélica. No. Fíjense que los errores que tenemos como iglesia evangélica son de raíz. Son de raíz. Voy a ser honesto y decirle: yo fui pastor 10 años en esta iglesia y no sabía que el evangelio estaba en 1 Corintios 15. Es más, yo aquí daba un estudio antes de 16 lecciones. Hay una que ahí está, pero lo pasé por alto. No sabía yo la importancia que tenía eso. Como ahora algunos, ¿y por qué siempre que vemos a la iglesia hablan de salvación? ¿Qué quiere que le diga? Que cambie, que no se vista así, que no se peine así, que no use oro, que no vaya al cine, que no vea el mundial. Porque es lo que están predicando ahorita. No. Usted tiene libertad en Cristo Jesús. Usted nació de nuevo. Bien. Nadie debe restringirle su vida, pero son espirituales. Hay algunos hermanos que pierden el tiempo viendo a 22 tontos corriendo tras una pelota. Ese individuo nunca jugó fútbol. Es que el que jugó le pegó patadas a eso. ¿Entiendes? Ya lo lleva en el ADN. Aunque yo, mire, esos partidos. Había un blog que le hacía así cuando jugaba fútbol, ¿verdad? Ya me acordaba. Bueno, punto y aparte, dejemos el fútbol, hermano.
¿Qué es el Evangelio según Pablo en 1 Corintios 15? 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Búsquenlo en su Biblia para que vean que está igualito. Entonces Pablo, mire hermano. Pablo, ¿por qué Pablo te lo dijo a la iglesia de Corinto? ¿Y por qué no a los filipenses? Porque la iglesia de Corinto era una iglesia muy desordenada, con creyentes muy inmaduros, y la estrategia de Pablo para animarlos es el evangelio. No es, no hagas eso, hermano, eso es pecado. No. Pablo le recuerda indirectamente su posición en Cristo. Yo me encontré esta semana con alguien que se ha alejado de la iglesia, y yo que iba saliendo de la casa y él que iba pasando. Hola fulano, mire, me dijo, yo me comprometo ir esta semana a la iglesia. Yo no le dije nada. Posiblemente venga en la tarde. Yo nunca le he cuestionado su vida. Mira, ¿por qué andas haciendo eso o aquello? No. Yo cuando le veo, acordate, fulano, tu posición en Cristo. Ha nacido de nuevo. Estás en Cristo Jesús. Ya no estás en la tarde. Si viene, gloria a Dios. Si no viene, bueno, hay que seguir esperando, ¿verdad? Pero entonces Pablo le dice a los hermanos más desordenados del Nuevo Testamento, hermanos, les declaro el Evangelio que os he predicado y en el cual ustedes perseveran hasta este día. 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. El Evangelio hace salvas a las personas. Como lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el requisito ahí para salvación? Creer. ¿Creer qué? Como decía yo de él. Creer que Cristo murió por todos nuestros pecados. Ya usted no puede pagar por ellos. Y aquí sigue el Evangelio, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Todas las del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, y de hecho todos los libros de la Biblia hablan de Jesucristo. ¿Entiendes? Desde que Dios Padre mata a unos animalitos para vestir a Adán y Eva, ¿me entiendes? Ahí hubo derramamiento de sangre, ¿me entiendes? Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces, desde esa figura. Y luego que viene Moisés, ¿verdad? Y en la ley de Dios se le pide a los pecadores que lleven un corderito al templo para que mueran por sus pecados. Ya no necesitamos hacer eso, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya murió en la cruz con nosotros. Eso era la ley. Mire, de hecho, esa gente que se pone bajo la ley, esa gente que pide diezmo, se pone bajo la ley, deberían de ofrecer corderitos por sus pecados, porque eso pide la ley, ¿verdad? Entonces nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y versículo 4 dice: y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces el Evangelio es, ¿ya? ¿Qué? Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces,
Otra vez la pregunta, ¿y por qué lo repiten tanto? Porque deseamos que usted alcance la vida eterna, que usted nazca de nuevo. Y luego el Espíritu Santo le va a guiar cómo va a vivir la vida cristiana. Algunos, ¿me entienden?, nos apasionamos y seguimos rápidamente a Cristo. Estudiamos, otros no, vamos lento, ¿verdad? Ahí vamos. Hasta que pasa alguna cosa importante en la vida, no, voy a buscar más del Señor. Dios, de una cosa estoy seguro, Dios tiene planes individuales para cada persona. ¿Entiende? Usted espere en el Señor. Mire, ¿y dónde está el plan de Dios para mi vida? En las Escrituras. En las Escrituras. Y el deseo de Dios es que todos alcancemos conocimiento bíblico. Y ahí va a ir. Mire, hermano, yo cuando entré al seminario bíblico, yo les he dicho, estuve en 2 iglesias evangélicas, la segunda peor, y eso me animó a estudiar, porque decía yo, mi pastor está interpretando incorrectamente la Biblia. Eso que dijo ahí, él sabe más Biblia que yo, pero por lógica, ese versículo no dice eso. Y digo, si mi pastor no interpreta bien la Biblia, hay algo malo acá. Y eso me animó a ir al seminario. Yo fui porque quería aprender más de la Biblia. Eso era lo que escribo. Bien me recuerdo que el viernes que íbamos a ingresar, yo estaba sumamente cansado. Y la ayuda idónea que Dios me dio, me tocó la vaca. Y ay, que no me trajimos, pues, porque así habla ella, ¿verdad? Y yo, sí. Sí, mami. Sí. Y ahí fue el comienzo de la aventura. Ese día, Ramón, el hermano Ramón Tobar, no se me olvida el nombre de él, tipo cerebro, un graduado del CETECA, el mejor seminario bíblico en Centroamérica, está en Guatemala, se llama CETECA, Seminario Teológico Centroamericano. ¿De qué predicó Ramón? De la legalidad, de las cosas que la gente le agrega al Evangelio. Hermano, yo de que empecé a estudiar la Biblia, vi, querido, hay bastantes pastores equivocados. Y como le repito, ahí comenzó mi recorrido y me apasiona la Escritura. No he dejado de estudiar. ¿Entiendes? El Evangelio. Los elementos del Evangelio se centran en, número 1, una persona específica, Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Es Dios manifestado en carne. Juan 1, del 1 al 14. Esta es una doctrina también, que Cristo es Dios, que no es solamente el Hijo de Dios, no. Dice Juan 1, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14, y aquel verbo se hizo carne, y vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es Dios, hermano. Por eso Él podía cargar todos nuestros pecados en la cruz, pero no se enseña eso, casi. El Evangelio. Los elementos del Evangelio se centran en, número 2, una persona específica, que Cristo murió y resucitó al tercer día. Una obra, perdón. Sí. Una persona específica, una obra específica, que Él murió y resucitó. Jesucristo murió, pero resucitó. Porque un Salvador muerto no salva a nadie. Pero tuvo que resucitar, y la promesa es de que todos los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Los que hayamos quedado seremos
transformados. Los elementos del Evangelio se centran en, número 3, un resultado específico. Él murió por nuestros pecados. Es popular la doctrina de que Cristo murió por nuestros pecados pasados. De hoy en adelante, usted tiene que encargarse de sus pecados. Usted tiene que pedir perdón por sus pecados. ¿Quién ha dicho a esa persona que orando Dios perdona nuestros delitos y pecados? ¿Sabe qué, hermano? Nuestros pecados, cada pecado merece la muerte, porque hemos quebrantado la ley de Dios. La ley de Dios dice: no mentirás, no codiciarás, honra a tu padre y a tu madre. ¿Hemos quebrantado esos mandamientos nosotros, hermanos? Sí, todos. Y si quebramos un mandamiento, nos hacemos culpables de todo. Entonces, cada pecado nuestro merece la muerte. Entonces, por eso es que en la cruz se pagaron todos. Porque no se pagan los pecados pidiendo perdón. Esa es una doctrina ajena a la Biblia. Entonces, yo merecía la muerte. Cristo me sustituyó en la cruz. De hecho, yo morí con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Entiendes? Entonces, no podemos pedir perdón que Dios nos absuelva. No. Creamos que ya Cristo lo hizo todo. Y yo voy a confesarlo para restaurar la comunión y el compañerismo. De hecho, tengo que orar a diario, porque yo a diario peco. ¿Quién es el primero de los pecadores en esta iglesia? No desayunaron ustedes. No. Queridas esposas de esta iglesia, denle a sus queridos espositos un buen desayuno. No le dejo los cafés con pan. Yo sé que hoy no es popular cocinar, ¿verdad? Y para qué hacer caso, ¿no? Te digo acá. O él es Uber Eats. Tengan cuidado. Entonces, hermano querido, hay que confesarlo. Ahora, cuando yo peco y lo hago a diario, rompo la relación, rompo la comunión con Dios Padre. ¿Entiendes? Yo tengo que confesarlo para restaurar ese compañerismo y esa amistad con el Señor. Por eso aquí le animamos. Aquí no le decimos no peque, porque dice la Biblia que usted tiene una naturaleza de pecado inclinada al mal. De hecho, pecamos muchas veces con el pensamiento. A veces podemos hacer lo bueno y no lo hacemos y también eso es pecado. Muy bien, ya voy terminando, hermano querido. No tengo aquí. Pero quiero explicarle esa ilustración. Bien. Aquí, hermano, van las personas, van caminando sobre una cruz a la tierra prometida, la Nueva Jerusalén, ¿verdad? ¿Y quiénes van aquí? Los que se han portado bien, los que llevan una vida santa, los que se bautizaron en agua, los que se han arrepentido de sus pecados, los que guardan los 10 mandamientos. No, los que han puesto la fe sola en Cristo Jesús van caminando a la tierra prometida. Pero hay un camino alterno, ¿verdad? Lleno de lucecitas. Esto yo no lo he hecho, esta imagen, ¿verdad? Sí, ahí miren, hecho, no se distingue aquí unas flechitas iluminadas que ¿cómo se llama? Que van hacia abajo,
Y mucha gente escoge el camino ancho, lamentablemente. Porque cuando uno les habla de Cristo, no, dicen que ahí piden diezmo en esa iglesia. Aquí no pedimos. El diezmo era una estructura para la nación de Israel, como la circuncisión y otras cosas. Aquí predicamos el glorioso evangelio de Jesucristo, ¿verdad? De la fe en Él. Muy bien, hermano, vamos a orar. Y tienes un rostro, por favor. Padre, Señor mi Dios,